Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. En esta ocasión vamos a estar estudiando. Estoy bastante cubierta porque tengo frío. El aire está prendido. Y para que no me dé la tosedera que me da en otras ocasiones, porque este estudio lo considero bastante importante. Vamos a comenzar en el día de hoy, en la noche de hoy. Me disculpo porque entré 1 hora y cuarto más tarde. Estaba atendiendo otros asuntos que tenía que atender. Y vamos a comenzar. Primeramente, déjeme pasarle los textos bíblicos que vamos a tener en consideración para irlos leyendo, porque esos son los que nos van a estar ayudando a desarrollar el tema. Sí, yo sé, me llegó una notificación, Marsha, de que me había comentado algo justo cuando estaba entrando en el Facebook Live, ¿verdad? Lo iba a hacer más temprano. No lo hice más temprano por amor a las personas que están trabajando, ¿verdad? Para que puedan estar aquí. Así que lo estoy haciendo en este momento por esa razón. Y no podía a las 8 de la noche de acá, 9 de la noche de allá. Así que tuve que hacerlo 1 hora más tarde. Así que me disculpo por eso. Vamos a comenzar. El tema de hoy es el altar. Y está bien interesante y no sé, puede ser que lo cubramos todo, pero vamos a ver de qué manera podemos cubrir todo lo que es realmente importante en este tema. ¿Qué es el altar? En tiempos antiguos, el altar representa el lugar, el parking o los alrededores viene representando los atrios del tabernáculo, ¿verdad? El ala de la iglesia, o sea, donde está la comunidad de fe, donde están los hermanitos congregados, viene a representar el lugar santo. Y el lugar santísimo era donde estaba la misma presencia del Señor. En ese contexto, no estoy viendo lo ahora, no estaba viendo los comentarios. En ese contexto, vamos a estudiar qué es el lugar santo, qué es el lugar santísimo, cómo debemos de estar delante de la presencia del Señor cuando vamos al lugar santo, al lugar santísimo, inclusive a los atrios. Tenemos que tener una compostura y una forma en que nos tenemos que comportar, valga la redundancia, desde los atrios, los alrededores. Cuando se congregaba la gente en el pueblo de Israel para que los sacerdotes dieran los sacrificios por los pecados, inclusive de esos pecados ocultos que no tenían memoria, el pueblo se congregaba en los atrios y era el sacerdote el que llevaba el sacrificio al lugar santo, y solamente una vez al año el pontífice, el alto sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo. Mire qué serio es esto. ¿Ok? En primer lugar, el altar tenía unas especificaciones. El Señor le dio a Ezequiel exactamente cómo tenía que ser el altar, los atrios. Estaba bien específico. Igualmente, en otros momentos a Moisés le dio específicamente cómo iba a ser
ese lugar santo, cómo iba a ser el tabernáculo de reunión, cómo iba a ser las medidas, el velo que iba, la medida que tenía que tener, el grosor que tenía que tener para que dividiera el lugar santo del Santísimo, porque no cualquiera podía entrar. Entonces, en ese sentido, pues tenía que ser específico, ¿verdad? Y siguiendo instrucciones. En Ezequiel 39-35 nos habla de las prendas sacerdotales, y esto lo vamos a ver un poquito sobre ello, porque esas prendas sacerdotales eran bien importantes a la hora de ellos entrar. Tenían que estar impecables. Un sacerdote no podía ir como él quisiera a presentar holocausto, no podía ir como él quisiera a presentar ofrenda. Había unos rigores en vestimenta, y había unos rigores en incluso unos accesorios extras para identificar, porque una de las prendas eran unas campanas. Si el sacerdote iba en orden con el Señor, esas campanas tenían que sonar cuando entraran. Si no sonaban, era porque el sacerdote caía muerto y lo tenían que alar con una especie de bastón, o era con un instrumento, porque no podían entrar y tenían que sacarlo arrastrado del lugar santísimo para entonces sacar el cadáver. Caía muerto si entraba en desorden con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y el lugar santísimo, muchísimo peor, porque tenía que entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que estar totalmente impecable. Inclusive hay una historia que la estuvimos viendo en el tema de los diezmos, que se le dijo a los levitas que los de la tribu se le diera el diezmo y se fueran, para que no presentaran ellos el holocausto, y que solamente los sacerdotes, hijos de Leví, que ministraban en el altar, fueran a entrar por temor a que cayeran muertos. O sea que prefirieron darle el diezmo de donde ellos se mantenían, antes de exponerlos a que se murieran a consecuencia de entrar en desorden. Dios te bendiga, Betty. Dios les bendiga a todos. El shalom del Señor esté sobre ustedes. Vamos a ir a... en Hebreos 9:3 y 9:7 nos dice y nos habla de ese velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Que Cristo lo rasgó? Claro, Cristo lo rasgó. ¿Que Cristo pagó por nuestros pecados? Claro. Y que a través de la sangre de Cristo podemos tener acceso al lugar santísimo. Claro que sí, pero no es en desorden, porque Cristo mismo le dijo a los que estaban en el templo: cuevas de ladrones han hecho mi casa de oración, y este templo será destruido en 3 días y volverá a edificarse. Y estaba anunciando su muerte y resurrección, pero luego, con el tiempo, se cumplió la profecía de ese templo, específicamente esa estructura. Así que tenemos que tener cuidado. Luego dice, vamos a ir a los textos que les dejé. Dice: en Levítico 22:15, los sacerdotes no profanarán las cosas sagradas de los hijos de Israel que los hijos de Israel ofrecen al Señor. O sea, no los podían profanar, no podían utilizar para otra cosa. Inclusive cuando se levantaba el altar al Señor, cuando se construía el tabernáculo, todos los utensilios
todo lo que se utilizaba ahí era ungido, separado y dedicado única y exclusivamente para el servicio del Señor. No podía tener otro uso. Era separado, santificado, guardado, ungido, solo para eso. Levíticos 16:2 dice: dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El mismo Yahweh le está diciendo a Moisés: adviértele a tu hermano Aarón, mira que el Señor es el que escudriña pensamientos y pesa las intenciones de cada corazón, y ya le está dando una advertencia. Dile a tu hermano que no entre todo el tiempo, porque él sabía lo que estaba pasando. Luego vemos cómo se levantaba Aarón y María en murmuración, y hubo un revolú ahí terrible, ¿verdad? De chisme. Así que no podemos entrar en el altar a ministrar estando en chismes. Otra vez nos sale lo de la lengua, ¿verdad? Tenemos que seguirlas guardando. Y 1 Samuel 31, 8 al 10 dice: y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl, a sus 3 hijos, caídos en el monte Gilboa. Le cortaron porque habían profanado, ¿verdad? Pusieron las armas. Esto era juicio sobre Saúl. Estos son versículos que tienen que ver con la profanación del templo. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa del dios Nisroch, a Adramel-Sarecer, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Adón reinó en su lugar. Pecado de apostasía, pecado de profanación del templo, trae consigo muerte. En el mes quinto, Segundo de Reyes 25:8, a los 7 días del mes del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capital del guardia, siervo del Señor, quien quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuando la gloria del Señor abandona el templo en Ezequiel, que eso lo vamos a estar estudiando hoy. Dice Isaías 58:45, hablando del ayuno que el Señor le exige a su pueblo. Estoy hablando un poquito de lo que es los versículos que me llevan al tema de la profanación, porque vamos a ver cómo estamos profanando el templo hoy día. Dice Isaías 66:17: los que se santifican y se purifican para ir a los huertos tras uno que está en el cetro, idolatría, que comen carne de cerdo, cosas detestables, y ratones, a una perecerán. Nuevamente, cuando profanamos, hay sentencia de muerte. En Jeremías 51:31 dice: y Babilonia se convertirá en escombros, en guardia de chacales, en objeto de horror y burlas sin habitantes. Ok, aquí estamos. Mateo 9:23 al 24. Cuando entró Jesús a la casa del oficial y vio los fuertes. No, esta es otra cosa. Es que busqué los temas de profanación y me están dando otros que no son. Ok, vamos entonces
al estudio como lo tengo yo acá, porque ese link que busqué para los textos bíblicos como que me mezcló las cosas. Así que vamos a seguir con lo de Levítico 16:2. Vamos a buscar Levítico 16:2. Dice: Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, eso ya lo habíamos leído, que es la sentencia de muerte sobre el que entra fuera de orden. Vamos a ir al 16:17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea que cuando se está entrando al lugar santo para dar un sacrificio, no se podía interrumpir. Pero hoy día, cuando estamos dando sacrificio de alabanza, cuando estamos dando sacrificio de adoración, cuando estamos buscando la presencia del Señor, que hay muchas interrupciones, comenzando con los celulares y comenzando con el hermanito que me habla al oído, ¿verdad? Y que nos distrae de la palabra, de escuchar el mensaje y de adorar al Señor. Y tenemos que evitar precisamente esas interrupciones. Vamos a ir a Hebreos. En Hebreos 19:22, Cristo rasga el velo, ¿verdad? Que Pablo está haciendo alusión a eso. Vamos a ir al texto tema, después de haberle dado ese review sobre lo que era en un tiempo el templo y lo que era la seriedad de entrar al templo en desorden, que hasta caían muertos. Vamos a ir a la visión que tiene Ezequiel en Ezequiel 10 de la gloria del Señor abandona el templo. La visión trata de evidenciar que Yahweh abandonó el templo antes de que Jerusalén fuera quemada. Entre el capítulo 8 y el capítulo 11 presentan gráficamente la gloria de Dios saliendo. ¿Y cómo? Dice que primero sale sobre la puerta del norte, luego al umbral, luego a la mano derecha y a la casa, de la casa la puerta oriental y finalmente el monte. Y esto nos lleva a entender un proceso. Cuando el Señor está en un templo, estamos buscando su presencia, Él está donde dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando le abrimos puerta al pecado? La gloria del Señor comienza a abandonar el templo. Se empieza a contaminar el altar, que es el lugar santísimo, cuando nos paramos en desobediencia, cuando nos paramos en chisme, cuando nos paramos en iras, contiendas, cuando estamos en fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, mentira, idolatría y cualquier pecado que nos separa de la santidad que revela la presencia del Señor. Porque dice la palabra que Yahweh es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a permitir y a pasar la mano al pecado en el altar, que son el primer lugar donde tienen que examinarnos y tenemos que tener cuidado de cómo vamos a ir a presentarnos para adorar, porque tenemos una responsabilidad de ese pueblo que viene a buscar anhelante la presencia del Señor, anhelante la palabra, que está buscando que los lleven y los dirijan ante el trono de la gracia del Señor en adoración.
Y cuando hay pecado en el altar, la gloria del Señor como que tiene un bloqueo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le corresponde precisamente velar por la santidad en el altar? A los pastores. El Señor dice en Apocalipsis que Él puso el ángel de Yahweh sobre ese rebaño. Y es a él, a ella, que le va a pedir cuentas. Hoy día estamos viendo demasiados renombres montándose en los altares, diciendo que van a predicar, trayendo palabras de exhortación, de ánimo, que en cierta manera no está mal, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor y que el Señor nos va a pedir cuentas de si dimos esa palabra que el Señor nos envió dar al pueblo. Y nosotros somos responsables de nutrir a ese pueblo. Los pastores son responsables de tener cuidado de a quién va a trepar en ese altar. Antes no se trepaba a nadie más que el pastor. Si acaso el Señor revelaba o mandaba a alguien con un mensaje, el pastor tenía que ponerlo y pesarlo, a ver si de verdad el Señor estaba enviando a esa persona. Pero ahora tenemos tantos renombres y nos buscamos por Facebook y buscamos por publicaciones y publicidad, y cualquiera se para en un altar. Y el altar es santo. Tenemos que tener cuidado. Los pastores, las pastoras tienen responsabilidad de nutrir ese rebaño, de darle comida, de cuidarles. Usted no puede invitar a cualquiera a su iglesia a predicar porque usted no sabe lo que va a soltar en el espíritu. Y puede traer confusión. Y si viene una persona y confunde al pueblo, tiene que ser enseñado y corregido esa palabra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de a quién invitamos a ministrar, porque el ministrar es una responsabilidad de la cual el Señor nos pedirá cuentas, porque dice la palabra que Él va a pedirle cuenta a los pastores, porque dispersan las ovejas, porque se engordan a sí mismas, porque las ovejas están como ovejas sin pastor, porque no les cuidan. No todas, hay pastores muy serios, pastores muy buenos, pastores con fruto, con sabiduría, pero tenemos que entender que no podemos por emocionalismo estar invitando a cualquier persona a ministrar, porque esas ovejas nosotros las tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de en manos de quién vamos a tener la responsabilidad de llevar la palabra de ese día. Mire, cuando yo tenía los cultos, donde yo tenía el grupo que se levantó en la marquesina de mi casa, ahí no predico más nadie. Solamente invité una sola persona. De la iglesia donde yo me congregué durante 20 años o más, yo invité a una sola persona para ministrar, y porque el Espíritu Santo me llevó y me confirmó que tenía palabra para nosotros esa noche, y fue en una vigilia. El resto del tiempo, las veces que nos reunimos, el mensaje lo dicho. Y si yo no lo podía dar, y esto es otro testimonio, cuando yo estaba al frente de la coordinación de las terapias espirituales en lugares de rehabilitación,
Si yo reconocía que tenía coraje, que había pasado algo, que me podía quitar esa comunión y que no estaba en perfecto orden con el Señor, yo buscaba un recurso que me sustituyera, porque yo no iba a llevar palabras en desorden. Eso es algo bien serio. Inclusive me acuerdo una vez, hace muchos años, a mí me dijeron un día, era una campaña creo que de la juventud, de la iglesia donde yo iba, y me dijeron que hiciera una oración simple, simplemente una oración, que me tocaba la oración de intercesión. Y en ese momento yo tenía un coraje con una persona, y yo le decía a la persona que me lo dijo, yo no puedo, yo estoy en desorden, yo tengo que bregar con esto, acabo de pasar un coraje que tengo coraje. Y el Espíritu Santo empezó a redarguirme, y en el momento de la intercesión, antes de comenzar a orar, que tuve que hacerlo, lo primero que hice fue pedir perdón públicamente, y mencioné a la persona, y a esa persona pedí perdón públicamente. Porque si yo entro a la presencia del Señor en desorden, no va a fluir el Espíritu. Y nosotros tenemos que estar en orden en todo sentido de la palabra. El temor del Señor en el altar se tiene que restaurar. Y yo no me paro en el altar. La oración la hice desde abajo. Eso es tener seriedad, temor al Señor. El altar es santo. Santo, santo. Representa donde está la misma presencia del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa era que, como estábamos hablando, uno de los requisitos era que los sacerdotes que presentaban esas ofrendas tenían que estar vestidos de una manera bien específica, con unos atuendos específicos. Hoy día se para cualquiera de cualquier manera en el altar. Y yo no soy, y el que me conoce sabe, que yo no soy de estar juzgando ni condenando la forma ni la apariencia de nadie. Pero como aprendimos en la santidad es cuerpo, alma y espíritu. Y yo tengo que tener responsabilidad de que si yo me paro en el altar, yo no voy a hacer pecar a mi hermano, porque yo amo al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Así que yo me voy a cuidar y yo tengo que tener una vestimenta correcta, donde yo me cubra, donde yo no sea exhibicionista, donde yo pueda dar testimonio de la santidad del Señor. Últimamente se levantan muchos ministerios, y no estoy en contra del ministerio de danza, no estoy en contra de los ministerios de adoración, pero hay que tener pudor, hay que estar vestidos recatadamente, hay que tener cuidado con los movimientos, hay que tener cuidado lo que proyectamos, porque tenemos que tener amor por las vidas para que no pequen, para que no desvíen su atención, que no pongan su atención en cómo yo me muevo, cómo yo me visto, qué se puede ver, sino en la adoración al Señor. Esa es la intención de llevar a un pueblo a la adoración, a la rendición. Entonces hoy hemos traído y hemos cambiado el altar por un espectáculo de entretenimiento. Entonces, si vamos a la visión de Ezequiel, empieza a abandonar la gloria del Señor el templo, empieza a bajarse del altar, porque en el altar hay contaminación, porque hay pecado, porque hay desorden. Y en la misericordia del Señor, esa gloria del Señor se posa sobre, dice que se va a la puerta del norte al umbral, que es donde está la congregación. Allí todavía el Señor está trabajando, allí todavía Dios está redarguyendo, allí todavía el Señor está trayendo a salvación, aunque en el altar
no se sienta ya la misma presencia del Señor, porque le dieron espacio al pecado y al desorden. Pero ¿qué pasa cuando le insistimos en dejar de lado el redarguir del Espíritu? Insistimos en no permitir que ese Espíritu Santo nos redarguya, nos lleve a toda verdad y toda justicia, que nos lleve realmente a redarguir, a arrepentirnos, porque sin el arrepentimiento no hay perdón. Y para que se restituya esa gloria del Señor en el altar, hay que tener humillación, hay que tener un arrepentimiento genuino. Y la palabra me dice que por nuestros frutos somos conocidos. Si hay arrepentimiento, tiene que haber fruto de arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se posa en donde está el resto del pueblo. Por misericordia y por amor a esas vidas, Dios sigue tratando con esas vidas. Pero llega el momento que se acostumbran al pecado, porque desde el altar le están enseñando que eso no es nada, que lo que están proyectando en el altar es que no hay que tener temor, que no hay que tener reverencia, que no hay que tener cuidado, y que puedo trepar a cualquiera en el templo, en el altar del templo, ¿verdad? Entonces nos acomodamos y hasta el pueblo que está allí reunido se enfría y empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y qué pasa? Luego la gloria del Señor se va a la puerta oriental, que es ya en la puerta de salida, y está allí para el que llega, porque el que viene con corazón contrito y humillado, Él no desprecia, todavía está allí, recibiendo con amor. Pero aquellos allá están sin temor. Pero como han contaminado todo su templo, dice la palabra, que el Señor no puede estar donde hay pecado. Dice la palabra que una fuente no puede llevar agua amarga y agua dulce. Pues entonces, lastimosamente, luego de haber contristado al Espíritu Santo, que fue quien fue dejado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia y redarguirnos, sale del templo y se va al monte. En los versículos de los 8 al 11 habla de que finalmente se va al monte. En el capítulo 1:13, 1 al 13, ok, dice: carbones encendidos caerá sobre la ciudad. En la visión de la gloria del Señor, después de que sale la gloria del Señor del templo, caen carbones encendidos. ¿Qué pasa? Que la santidad perfecta demanda de castigo por el pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Las brasas caen destruyendo el pueblo que pecó y negó a arrepentirse. O sea que en la visión de Ezequiel, lo que me está diciendo es: sacaron la gloria del Señor, fue saliendo poco a poco. Es como, imagínense al Espíritu Santo en el altar, entra el pecado, no hay temor, se paran como quieran en el altar, no hay reverencia, no hay temor. El Espíritu Santo se baja del altar y se queda consolando al pueblo y llevando una asistencia del Espíritu Santo a ese pueblo en necesidad. Pero aún así, como el pueblo se acostumbró, se acomodó y empezó a llamar a lo malo bueno, el Espíritu Santo, contristado, entristecido, sigue su camino, llega hasta la puerta, ya casi se está yendo. Recibe a los que llegan, pero no les hace caso.
Así que se va al monte. Le sale la gloria del Señor del templo, sale el Espíritu Santo del templo, porque no hay reverencia, no hay temor, hay pecado. ¿Y qué pasa? Que el pecado demanda castigo, porque el hijo que el Señor ama corrige. Entonces vienen los juicios. Y después, ¿por qué? Porque lastimosamente, si yo como mamá sé que mi hija está mal, la tengo que corregir para que no empeore su camino y para que sea corregida y pueda alcanzar unas bendiciones que son dentro de la obediencia. Lo que aprendimos de Deuteronomio 28, de que la bendición es consecuencia de la obediencia y las consecuencias de juicio, castigo o maldición es consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, en poco tiempo, luego de que el pueblo de Jerusalén, porque en el caso de Ezequiel 10 estamos hablando del pueblo de Jerusalén, se negó a arrepentirse, se le llevó mensaje de arrepentimiento, exhortación. Ezequiel fue señal para su pueblo. Él tuvo que sufrir su ministerio profético. Él perdió a su esposa. Él perdió mucho. Tuvo que sufrir silicio. Tuvo que sufrir que estuviera erradicado de su pueblo por un tiempo. Ezequiel fue mudo por un tiempo como señal para el pueblo. Pagó el precio de ser un profeta del Señor en su tiempo. Y entonces, después de tanto llamado a arrepentimiento, y el pueblo testarudo, duro de cerviz, no quiso arrepentirse, cayó el juicio del Señor. ¿Cómo cayó? Que poco tiempo después los babilonios destruyeron a Jerusalén con fuego. Fueron cautivos, fueron muertos con fuego y fue tomada esa ciudad. Y eso lo vemos en Ezequiel 10, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es el templo? ¿Qué es el altar? Dijimos que el estacionamiento y los alrededores son los atrios, que desde ahí hay que tener reverencia y temor, y que no puedo entrar en desorden. ¿Cómo tengo que entrar? En temor, en reverencia, buscando comunicación con el Señor, alabar al Señor y estar conectada con el Señor sin estar pendiente a los chismes de la iglesia o del pueblo donde me estoy congregando. Que en tiempo antiguo, si entraban en desorden, los sacerdotes caían muertos. Hoy, la gloria del Señor abandona, porque Él llama a redarguir nuestro espíritu y no le hacemos caso. Y hoy día hay mucho templo, mucho altar que está contaminado, desde adulterio, idolatrías, hasta brujería y falsas doctrinas y apostasía. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Aunque nos duela, aunque le duela a Él mismo, la gloria del Señor abandona el templo y después cae el juicio, porque tiene que ser limpiado para que vuelva a retomar control y vuelva la gloria del Señor nuevamente a restaurar esa vida, a restaurar ese lugar, a reedificar. Que Cristo rasgó el velo, claro que sí, pero es como Pablo decía, que pues por la gracia pecaremos, claro que no. La gracia no es una licencia para pecar. ¿Quiénes son los responsables de mantener la santidad del altar? Los pastores. Tenemos que tener un código de ética, un código de vestimenta, y esto no es ser fariseo, esto no es ser extremista, es que
tenemos que tener cuidado de a quién le vamos a dar parte frente a una congregación. Yo no voy a ir encima de una persona a caerle a palo y a estarle machacando encima de que tiene que venir de otra forma si está llegando nuevo. Porque Dios trabaja con esa persona, el Señor, el Espíritu Santo redarguye, convence y guía toda verdad y toda justicia. Pero esos los que están sentados, que tienen que ser discipulados, que tienen que ser enseñados, que tienen que dejar la vieja criatura, que tienen que transformar en todas las cosas hechas nuevas, ¿verdad? Pero eso es un proceso. Ahora, el que se sube al altar se supone que ya haya tenido su discipulado y que ya esté dando frutos de arrepentimiento y frutos del Espíritu. No cualquiera puede tomar parte en un culto. Y ayer comentaba en un post que hoy día todos los evangelistas, ahora son un montón de evangelistas con nombre de evangelistas yendo de templo en templo a hacer campaña, cuando el evangelista es del camino, es de la calle, es de ir a buscar el perdido. El que tiene la responsabilidad de darle carne, vianda a ese pueblo es el pastor o la pastora. No puede delegar esa responsabilidad de cuidar su rebaño. Y que el misionero es llamado a hacer misiones a las naciones, es a los grupos marginados, a donde no está el evangelio extendido, donde estaba la ventana 1040, donde el evangelio tiene problemas para llegar. Eso es un misionero. El pastor es el llamado a cuidar esas ovejas y a buscar la perniquebrada y que se ha ido, porque era de su rebaño y la tiene que buscar. Y el pastor y la pastora tienen una responsabilidad bien grande, porque no es cuidar su rebaño y es ir y predicar el evangelio a toda criatura, más discipular. Y ahí sí puede delegar, pero la predicación, el altar, no la puede delegar. Si viene una persona y usted le va a dar o va a invitar a alguien a predicar, aleluya, gloria a Dios, otro pastor, otra pastora, un ministro, un predicador, pero que sea guiado por el Espíritu Santo. No cualquiera se puede parar en el altar. Hay que volver a la senda antigua y hay que tener temor. Hay que tener reverencia. Entonces, ¿quiénes pueden estar en el altar? Pues dijimos, los que el Espíritu Santo muestra, lleva, que están en orden. Para eso el pastor tiene una responsabilidad primero de ser el que predique, y si viene una persona para predicar o ministrar, sea una persona que esté confirmada por el Espíritu Santo en oración. ¿A quiénes el Señor pedirá cuentas por lo que ocurre en el altar? A los pastores. Pero no solamente en el altar de la iglesia. Usted sabe y conoce que cada lugar donde tiene la oportunidad de exponer la palabra se convierte en un altar, y que usted tiene la responsabilidad de tener el cuidado de saber que tiene que tener temor del Señor antes de ponerse frente a un grupo desde cualquier entorno. Como le decía ahorita, yo estaba al frente de unas terapias espirituales que le llaman ellos en unos hogares de rehabilitación, y cuando yo estaba enojada, tenía coraje, tenía falta de perdón por algo que había ocurrido en una semana, si yo no lo resolvía antes, yo buscaba a alguien que me sustituyera, porque yo no iba a ministrar en desorden. Y las veces que yo he estado mal, porque el que crea estar firme ve que no caiga, yo me he sentado y me he callado la boca y he esperado a que Dios trabaje conmigo.
porque tenemos que ser delante del Señor honestos. Esto es un trato del Espíritu Santo con uno y tenemos que permitir que Él nos redarguya. Y si usted no está en orden con el Señor, no se pare en el altar. Tenga respeto. Tenga temor. En el tiempo antiguo caían muertos y el Señor viene limpiando altares. Va a limpiar y va a limpiar de mala manera porque no se quieren arrepentir. No hay arrepentimiento. El altar es santo, es el símbolo de donde está la misma presencia del Señor. Y tenemos que tener un redarguir genuino y no permitir que en ese altar se levante nadie que esté en desorden. Hay que ser celosos con este evangelio, hay que ser celosos con la vida, hay que ser celosos con el temor al Señor. Dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Que eso vuelva a ser real en los ministros de hoy en día. Y que empecemos nosotros a limpiar los altares en humillación, en quebranto y sacar el que no está en orden. Bájelo. Tenga la autoridad de la palabra y bájelo del altar. Y si usted es ministro, es pastor, es lo que sea, el título que sea, y usted está mal, sea sincero y bájese del altar. Siéntese a ser restaurado. Ponga su vida en orden. ¿Qué otros lugares se convierten en lugar santo? Todo aquel lugar donde se exponga la palabra. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy representando el evangelio, si yo estoy representando a mi Cristo de la gloria, si yo estoy representando a mi Salvador, yo tengo que representarlo dignamente donde quiera que yo me pare a hablar su palabra, a adorarle, a exaltar su nombre. No es cualquier cosa, no es un show, no es un espectáculo. Hay que tener el temor del Señor nuevamente. Y el último subtema dentro de este tema del altar es el altar familiar. Y esto es bien importante. Dice la palabra: encomienda a Yahweh tu camino, confía en él y él hará. Y dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. El primer lugar, nosotros como cristianos, que tenemos que tener al Señor como centro, es nuestro hogar. El primer ministerio no es ser adorador en la iglesia, no es ser pastor, no es ser evangelista, misionero, no es gastarme en la obra cuando me olvido del Señor de la obra. El primer llamado es hacer familia. Y en su casa usted tiene la responsabilidad de levantar un culto, un altar familiar. ¿Y a quién le corresponde esto? Bíblicamente, el hombre es cabeza del hogar. El hombre tiene la responsabilidad de llevar la espiritualidad de esa casa, de ese hogar. El que es papá, el que es esposo, le corresponde instruir a sus niños en el camino, corregirles, exhortarles en la palabra, inscribir esa palabra en su mentecita y en su corazón, y cuidar, custodiar a su esposa. Son una sola carne y son complemento.
pero el que está llamado a ser sacerdote del hogar es el varón. Y el Señor le va a pedir cuenta a cada varón por su esposa y por sus hijos. ¿Y qué pasa cuando soy una mujer sola? Cuando estaba sola. ¿Y qué pasa cuando no es cristiano? ¿Verdad, Carmen? Que entonces se supone que yo, como mujer sabia, tengo que asumir ese rol. Cuando yo estaba solita con mi hija, y mi hija estaba pequeña, no faltaba el momento en que mi hija y yo siempre cantábamos una alabanza, un corito, leíamos la palabra, se le explicaba y oráramos juntas. Y esa palabra yo le aseguro que está sembrada en su corazón desde pequeña. Eso es a lo que el Señor nos llama. Que si su esposo no es cristiano, usted lo invita a participar. Pero si no lo quiere, no lo obligue, pero hágalo con sus hijos. No se lo imponga, pero hágalo con sus hijos. Porque el fruto y la respuesta de la palabra en nuestros hijos va a surtir efecto. Yo le aseguro que va a dar fruto y que esa palabra va a dar el 100% en el momento en que se encuentren en dificultad, en el momento en que le quieran sembrar algo que no es. Incluso va a abrir una brecha de confianza que cuando el enemigo trate de ponerle otra cosa en la mente, se lo va a decir y lo va a consultar con usted, porque usted entabló esa comunicación y le enseñó en la palabra. Entonces, si nosotros, dice la palabra en 1 Pedro 2:9-11, ¿qué somos qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos corresponde ser real sacerdocio, nación santa, separados, pueblo adquirido por Elohim, y nos corresponde anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a Efesios 5:23, que no le gusta a mucha gente, ¿verdad? Pero es Biblia, Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo están sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que nuevamente, el hombre es cabeza de hogar y tiene que presentarle al Señor su mujer. Hay responsabilidad en esta palabra y vamos a asumir nuestras responsabilidades, y no porque el varón tiene la responsabilidad de presentarnos delante del Señor, nosotros nos vamos a poner rebeldes y nos vamos a echar para atrás sin hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que dar fruto, porque la salvación es individual. Mi esposo se puede salvar y yo me puedo perder,
Así que esto es un trato entre el Señor y yo, pero hay una responsabilidad con el altar familiar. Le corresponde al esposo cuidar de esa espiritualidad, de estar buscando la presencia del Señor y de estarle diciendo, hey, vamos a orar, hey, vamos a orar, hey, vamos a buscar la palabra, hey, vamos a estudiar la palabra. Pero si esto no ocurre, usted no se puede detener. Usted como mujer del Señor tiene que hacer su parte, porque nosotros no somos niños chiquitos. Si usted está casada, ya es madura. Así que le toca a usted asumir ese rol. Si usted es una mujer sola, con sus hijos, le toca a usted. A mí me tocó. A mí me tocó sembrar a mi hija. A mí me tocó hacer el altar familiar con mi hija. Y doy gloria al Señor porque yo veo el resultado.